¿Qué es lo que obtienes con un gamer escrimeado? Un pato caído del cielo. Un niño torturado por su niñera. ¡Socorro! Tus ojos, que tienen tus ojos. Y una estrella del pop y merengue con seria alerta de explosión. Y con otras tragedias añadidas a la lista, obtenemos un nuevo episodio y temporada de 1000 maneras de morir. Wow, las historias que se presentan en este programa son 100% reales y totalmente gráficas. No se cambiaron los nombres para proteger a los fallecidos mostrados en Express. Así que no intenten nada de lo que aquí se muestra. Ya veremos. La muerte está en todas partes. La mayoría tratamos de evitarla, pero otros no se pueden salir de su camino. Cada día enfrentamos una batalla contra los gérmenes, toxinas, vidas, enfermedades venéreas y catástrofes. Hay muchas maneras de morir. Y el hecho de que sobrevivamos es solo por subnormalidad. Porque cada día que vivimos, nos enfrentamos a 1000 maneras de morir roquendo. Esta es Brandy, y tiene un sueño y un obstáculo. Su sueño, convertirse en la próxima reina del pop como si sucesora de Madonna se tratase. Su obstáculo, su compañero de piso el señor Bigotes, conocido por todos por tener una cabeza de mierda. La hice mezclando mi semen y hundiendo mis patas recién mojadas con caca de bolsa. Guau, pendejo gafo, que asco tu bebida de mierda. Sabiamente en el camino al éxito siempre tienen que haber obstáculos que se nos presentan. Estos obstáculos representan las pruebas que debemos pasar para demostrar que estamos hechos para una carrera profesional en específico. Voy a la selva ya. Había otro inconveniente del cual preocuparse, es que Brandy no sabía cantar bien. Pero con algo de plantas y hechizos creados a base de frutos mágicos de la selva amazónica, Brandy podría cantar como Bonnie Tyler y Gloria Gaynor mezcladas. Seré más famosa que las perras de Karol G y Nicki Minaj. Un mes después Brandy pudo salir de la selva amazónica para hacer su prometida gira en el mundo, empezando por la ciudad que la vio nacer, Palm Springs, Florida. Brandy no se sentía bien. Las pastillas que había tomado estaban hechas a base de planta japarusa y hierba orinada de animales salvajes. Ella no lo sabía, pero esta era una forma antigua de matar personas desde hace siglos en la selva. Una combinación de planta japarusa con meados de animales mortal, ya que la selva amazónica posee bizarrerías increíbles que sería mejor consultar antes de actuar. Brandy quería alcanzar su carrera artística. Y terminó explotando. Acoso sexual, sacar malas notas y estar con una niñera es sinónimo de infierno en la tierra. I love the darkness. Pero no del todo para Timmy. Él tenía a disposición a sus padrinos mágicos que le concederían un deseo. Deseo un reloj para controlar el tiempo, jajaja. Deseo de mierda conseguido. Ahora soy tu reloj del tiempo, tócame el botón para que me masturbes. Timmy ahora tendría la oportunidad de cambiar el tiempo a como él quisiera, logrando su cometido acto hasta hacer sufrir a su niñera Vicky. No me importa, gusano de culo, voy a usar tu reloj para venderlo en Mercado Libre, jajaja. Vicky, sin recordar nada, repitió el día más doloroso de su vida, cosa que aprovechó para regalarle su sufrimiento a Timmy. ¿Me vas a hacer una paja con tus pies? Mejor que eso, lo vas a disfrutar, pendejo. ¿Me vas a hacer una paja con tus pies? Se corta el torso, las tripas e intestinos empiezan a salirse, probablemente las garras de los gatos estaban hechas a base de una cuchilla japonesa usada para las katanas para poder cortar con esa crudeza, murió de un considerable desangrado y de un shock.
Timmy era un niño travieso. Intentó jugar con el tiempo, y terminó partido al medio. ¿Qué te parece, Timmy? A continuación, un pollo frito se come como una incluso cuando mueres. Y, un limpiaventanas, olvidó su equipo de seguridad. Hasta la vista, amigo. Qué lindo día para hacerse la paja mientras este pollito se reposa. Doña Gochilde era una mujer con buenas intenciones, pero estaba locamente enamorada de Don Ladrón, tanto que le hizo un pollo frito con afrodisíacos para él. Pero también tenía mala fama por los niños, bautizándola como la bruja de Blair del 71. Las brujas son normalmente caracterizadas por su apariencia que por cualidades. Un niño cuando observe a una mujer de apariencia desaliñada, con cara de hambre de polla demoníaca, siempre la considerará o llamará bruja por conveniencia de este. Zulem rima lanzar esta mierda por la ventana. ¡Mierda! ¡Qué asco sabe esta emulsión de Scott Wagner! Tus ojos, que tienen tus ojos, que cuando me miraban... Cuando el chamo le lanzó accidentalmente la botella de Scott a Jico, este cayó al suelo muerto del asco, causando un estorbo desapercibido por Doña Gochilde, que terminó por ser atravesada hasta el cerebro por su pollo, o debería decir p***. Nada como los años 80, épocas hermosas y de música que se quedó en nuestros corazones. Cuac cuac cantando Thriller versión pato, cuac cuac, cuac cuac. Donald y Pluto eran un equipo no muy bien organizado que se dedicaba a hacer trabajos de todo tipo, entre esos limpiar ventanas. Limpiar ventanas de un edificio es un trabajo muy peligroso, ya que al no tener el equipo de seguridad necesario, un movimiento en falso terminaría porque te caigas al vacío, y posteriormente la muerte. Pluto era un buen chico pero tenía sus exigencias, no le gustaba que le interrumpieran su trabajo. Pulga de mierda, ven acá la puta que te parió. Puto hijo de puta. El trabajo pudo salir mejor. Pulga de mierda, ven acá la puta que te parió. Pero a Pluto nunca se le interrumpe el trabajo. Puto hijo de puta. A continuación, los gameplays nunca habían sido tan aterradores. Y, para ser otaku, hay que tener cuidado con los ninjas. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Creo que se está haciendo costumbre que empiece a tomar leche en los videos, pero... Fernan era un youtuber salvadoreño que era muy reconocido en habla hispana por su humor subnormal y retorcido capaz de asustar a su propio reflejo en plena masturbación. Pero bueno, gente, estamos... Antes, cuando le preguntabas a un niño qué quería ser cuando grande, este te decía una profesión aceptable y útil para su futuro. Pero ahora si le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, lo más probable es que quiera ser un youtuber como el maldito PewDiePie de mierda. A Fernan le recomendaron a que subiera gameplays de The Joy of Creation, un fangame de Five Nights at Freddy's que era considerado por los fans de la comunidad como más perturbador que la saga de Scott Cawthon. No me equivoco. Lo siento. Si Fernan era conocido aparte de aparecer en YouTube, es por el pago la inquietud que le causaban los videojuegos de terror. ¡Tarea! ¡Voy a hacer la tarea! ¡Pero no me dejen solo! ¡Apago la linterna! ¿Cuánto soy? ¡Ay, no veo nada! ¡Se apagó la linterna! ¡No veo nada! ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Qué, Dios mío? Está por aquí, ¿no? En este caso, nuestro querido comediante sufrió un paro cardíaco al asustarse, provocando que su corazón dejara de latir, y posiblemente dejara de latir el alma de su pene. Fernan era un crack en hacer reír a la gente amargada. ¡Me encanta la leche! Hasta que el videojuego de sus pesadillas acabó incluso con su pene.
mira ahí, hija de puta, que lo que con mi cuerda de DSM, cabrona. Ajá, me la conseguí porque quiero Tawagoto no Baka. La Chilindrina era una otaku rebelde conocida por conseguir lo que quisiera y amenazar de muerte a quienes se oponían a ella, ganándose el miedo de sus disque amigos. Si un otaku o una otaku es rebelde, no se debe al contenido que consume, esto en realidad se debe a la poca o ausente atención de los padres o representantes de estos, que no charlan con ellos sobre las consecuencias de la edad, llegando a que se crean más importantes que nadie y que hagan daño a los demás. La Chilindrina sabía que los chicos estarían jugando a los shinobis, y aprovechó de jugar a un juego llamado La Diosa del Agua Opai Senshi. Ahora me van a chupar las tetas mis súbditos, o si no los mato, ¿ok? ¿Pensás que ahora usaré mis jutsu millones de sombra, hijo de las putas? Lo que pasa, es que los lentes de la Chilindrina poseían la característica de disparar chispas eléctricas en caso de que alguien quisiera arrebatárselos. Cuando Kiko empujó a la Chilindrina, esta cayó al agua con sus lentes produciéndole un electroshock. Chilindrina era una otaku con pensamientos yandere. Ahora me van a chupar las tetas mis súbditos, o si no los mato, ¿ok? Hasta que sus lentes le terminaron traicionando por el agua. Y como lo mejor queda para el final, lo prometido es deuda. La caída del Lonrod. No se vayan. Voldemort, le chupan un huevo a Soraya Montenegro. Nadie hacía tops igual que Lonrod. Se burlaba de todo lo mal hecho en las telenovelas y series, llegando incluso a en fotografías impresas de aquellas obras. Me encantan los efectos de sonido. ¡Golpe mortal! En internet hay críticas tanto pasivas como destructivas. Estas últimas en ocasiones son merecidas si el contenido a hablar es realmente mediocre y mal hecho. El reggaetón y la Rosa de Guadalupe son dos ejemplos de fenómenos ultra destrozados negativamente. Lonrod hablaba de la Rosa de Guadalupe, muertes de telenovelas y películas piratas, y para todo eso, tenía una palabra descriptiva. ¡Cáncer! Lonrod hizo un video acerca de muertes bastante estúpidas en telenovelas, del cual comenzó a burlarse a un nivel bastante normal para empezar. ¡Está rehabilitándose mientras planea su venganza! Hasta que llegó un punto que de tanto insoporte de estupidez Lonrod estalló en furia contra su novia Dama G. Pero la respuesta es que nada de esto tiene sentido. ¡Claro que no, ignorante! ¡La gata salvaje merece un Oscar! No mames, pero nadie se mata así como sosteniéndose un balón. Lonrod por fin se sintió como la protagonista de una telenovela de Televisa de bajo presupuesto, con los segundos pareciendo horas y con gritos de fondo sacados del mismísimo infierno. ¡Ay! Ya lo chupó el diablo. Nuestro pobre cómico sufrió graves daños en el cráneo y en la espalda, dándole severos dolores y haciéndolo sangrar, y después de decir sus últimas palabras, terminó muriéndose por ahogarse con su propia sangre. ¡Ay! Ya lo chupó el diablo. Lonrod tuvo una muerte muy terrible y perturbadora, pero no se fue sin antes dejar sus redes sociales para que reviva en un próximo video. Soy Lonrod, suscríbase yo abajo picando la campanita. Chequen estos dos videos relacionados con el mismo nivel de cáncer. Y sígueme en Instagram.